Bueno, a 30 años de Malvinas, hoy vamos a volver a hablar aquí en vivo en Argentina de esa inentendible y triste guerra con Diego Pérez Andrade, periodista, corresponsal de Telam, que estuvo allí en Puerto Argentino. Bienvenido a Vivo en Argentina, Diego. Muchas gracias. Estuviste como corresponsal, como dije recién. Lo primero que se me viene a la cabeza es pensar cómo fue que vos te enteraste que tenías que ir a cubrir la guerra como periodista. Bueno, yo en aquellos años estaba como cronista de información general en la redacción central de Telam y hacía el turno madrugada de 22 a 6. Y tras la recuperación de las islas, que fue el 2 de abril, el día 4 o 5, no me acuerdo exactamente, me llamaron a casa y me dijeron que me tenía que ir a Río Gallegos, porque ahí teníamos un corresponsal, pero como siempre en el interior, los corresponsales tienen 2 y 3 trabajos. En este caso, el corresponsal de Río Gallegos era el gerente del mejor hotel de Río Gallegos, que estaba sobrepoblada por la cuestión de la guerra. Entonces no podía atender la corresponsalía de la agencia. Y allí me envían a mí para hacer el trabajo de él. ¿Cuál era ese trabajo? Básicamente, la corresponsalía de Gallegos era clave para la cobertura de Malvinas, porque los primeros chicos de Telam que van a Malvinas se van con un equipo de radio para transmitir, pero que tiene poca potencia, entonces no llega a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacían? Me transmitían a mí en Gallegos y yo retransmitía a Buenos Aires y viceversa. Haciendo esa tarea de nexo, estuve 20 y pico de días en Gallegos. Y de Buenos Aires, los militares me decían, pídale a Malvinas que le hagan reportajes a los kelpers y en la que los kelpers hablen bien de la ocupación militar, lo cual era un disparate. Los kelpers no querían saber nada con nosotros allí. Y los pibes que estaban en Malvinas me decían, no, que no joda, que no le daban bola, y no hacían las notas. Entonces un día, muy enojado, me llama el presidente de la agencia Telam, que era un coronel, Rafael de Piano, me dice, bueno, dice, los voy a echar a los de Malvinas y a usted también, dice, porque no me dan bola y yo quiero las notas. Y entonces yo me asusté, digo, me van a rajar encima. Digo, mire, yo le voy a contar la verdad. ¿Cuál era la verdad? Ninguno de los que habían ido previamente por Telam a Malvinas hablaban inglés. Pero sí habían asegurado que sí cuando los mandaron. O sea, los empaquetaron a los militares. Claro. Los militares estaban calientes como una pipa. Entonces el coronel me dice por radio, pero carajo, ¿y dónde encuentro a alguien ahora que sea periodista, que hable inglés y pueda viajar mañana a Malvinas? Le digo yo, porque yo había estudiado inglés. Y mi mamá era profesora de inglés, mi tía también. Bueno, me dice, una palabra más, se va para Malvinas. Esto era el 23 de abril. Me mandó por fax, me acuerdo, una autorización de la Junta Militar para cruzar a las islas, porque a las islas no cruzaban más civiles. Había una orden terminante. Los únicos que podían vivir en las islas eran los periodistas de Telam y de ATC. Por eso estábamos con Nicolás Casanseubi allí. Diego, una vez en la isla, ¿cómo es el tema del tratamiento, la diferencia entre lo que se envía desde las islas y lo que llega al continente en términos de información? ¿Ustedes tenían esa información también? ¿Qué salía desde las islas? Sí, nosotros teníamos. Te explico. Bueno, vamos a abreviar el tema de la llegada. Yo finalmente llegué el domingo 25 de abril, que ese día cumplí 29 años. Por eso me acuerdo. Esa es una foto justamente de esos días. ¿Ese día? A ver, che, no veo. Ah, lo veía. Ah, ahí está, mira. De esos días, sí. Sí, ahí están llevando unos cañones. Ahí estoy al lado del hospital militar. ¿Eso ya es durante la guerra? En Puerto Argentino, esto es durante la guerra. Ahí están poniendo unas minas. Ahí estoy escribiendo yo mi despacho. Nosotros teníamos una casa que estaba frente a la bahía. Ajá. Frente a la bahía. Porque en realidad era una pensión, era un hospedaje, que manejaba una señora británica, Mrs. Emma, una señora mayor. Pero cuando vino la guerra, esta señora se asustó porque tenía unas nietas chicas y se fueron a vivir a una estancia en el interior de las islas.
en la otra isla, en Gran Malvina. Entonces, nos dejó a los de Telam en alquiler la casa. Nosotros firmamos un contrato con testigos que nos hacíamos cargo de la casa. Diego, sí, no, volviendo a la información. Porque ustedes veían, yo tengo entendido, ustedes veían soldados que padecían frío, que no estaban armados, que por ahí no había logística en cuanto a la guerra. Sí. ¿Cómo es el trabajo del periodista cuando ve todo eso? Bueno, y tiene que informar tal vez lo tiene que informar. Para empezar, no sé. Hay que saber que ninguno de los periodistas que estuvimos en la guerra éramos corresponsales de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Para ser corresponsal de guerra hay que hacer un curso en las Fuerzas Armadas y después te dan la chapa, y la chapa te condiciona porque vos tenés uso de uniforme, grado militar, estado militar, y debes cumplir las órdenes de tus superiores. Pero nosotros éramos periodistas comunes. Entonces los militares no tenían autoridad sobre nosotros. Y eso nos molestaba mucho. Nos daban órdenes y nosotros nos cagábamos, nos hacíamos lo que queríamos. Claro. Los códigos de la censura son muy estrictos en la guerra. No solamente en aquella guerra, sino en todas. Por ejemplo, no se puede mencionar la ubicación geográfica de ninguna unidad, ni su número de efectivos, ni nombres de oficiales, ni locaciones geográficas, nada. No se puede dar datos concretos, nada. Todo es muy vago, muy impreciso. Y a nosotros se nos dijo claramente, a partir del 1 de mayo, cuando empieza la guerra, que no podíamos transmitir ningún despacho donde a la Argentina le fuera mal. O sea, no podíamos transmitir nada, porque la guerra la empezamos a perder el primer día, el 1 de mayo. No mejoramos nunca, salvo algunas raras incursiones de los aviones que venían del continente, de la Fuerza Aérea y de la aviación naval, pero eso era muy raro. ¿Y cuando les dijeron eso, qué hicieron ustedes? Nosotros seguimos mandando información, pero veíamos... De la realidad de lo que veían. Pero veíamos. Nosotros teníamos una terminal de radio teletipo que nos daba el servicio de Telam. Entonces nosotros veíamos que mandábamos todo lo que mandábamos pero y no salía nada. Era otra cosa. ¿Ok? Y además, en Telam Central, al lado del aparato de radio, había una guardia permanente de 2 oficiales de inteligencia militar que grababan todo lo que nosotros mandábamos. Claro. Y se lo llevaban al Estado Mayor Conjunto. Y de ahí no volvía. Diego, perdón, ¿cómo se aprende a dormir en una guerra? Porque imagino que no debe ser nada fácil. Es muy difícil porque los bombardeos eran preferentemente nocturnos, los bombardeos navales, y que tenían ese objetivo, cambiarte la rutina de vigilia a sueño, volverte loco. A tal punto fue que después de haber regresado de la guerra, nos costó mucho dormir en Buenos Aires porque no nos bancábamos el silencio. Estábamos ya acostumbrados al quilombo. Claro. Entonces, en silencio te volvías loco, no te podías dormir. Y después los movimientos típicos de los bombardeos, que uno aprende a tirarse al piso enseguida, con la boca abierta siempre, porque si cerrás la boca podés explotar por dentro, por la onda expansiva. Me acuerdo que volví y a los pocos días un grupo de amigos me llevó a comer a la Costanera. Y estábamos comiendo en un carrito y de repente despegó un avión. Y yo me zambullí debajo de la mesa. Y todo el mundo se volvía loco. Yo estaba loco, es cierto. Estaba un poco loco. Pero sí, bueno. Para cerrar, bueno, vemos tu emoción y obviamente te conmueve todo esto que contás. Si a 30 años, digamos, de la guerra, que es un poco lo que nosotros queremos reflejar aquí, si pudieras contarnos en 2 o 3 palabras en qué te transformó, cómo te transformó personalmente la experiencia. La guerra es una experiencia muy fuerte y sobre todo cuando es una guerra de tu país. A mí me tocó estar en otras guerras. Estuve en Pakistán, India, en Cachemira, en el Himalaya. Pero ver gente que se mata de cuando no es de tu país no te llega tanto. Pero esto fue terrible para nosotros. Porque además nosotros pensamos que íbamos a ganar en un principio, teníamos mucho entusiasmo. Pero después cuando vimos el planeamiento argentino ya nos dimos cuenta que no íbamos a ganar. Yo me acuerdo que teníamos muchos oficiales amigos
y ellos recibían del continente, de sus casas, unos cassettes con canciones que les grababan las mujeres y los hijos. Y les mandaban mensajes. Y yo me agarré una depresión muy grande porque dije, yo me voy a morir acá y no voy a dejar de descendencia en la tierra. ¿Vos no tenías mujer, no tenías hijos? No, era soltero. Y así que cuando volví me presentaban una chica, me puse de novio y me casé. ¡Pum! 4 hijos. Me cambió la vida realmente. Después de Telam yo estuve en la redacción de Tiempo Argentino, después fui jefe de prensa de la Embajada del Uruguay en Buenos Aires y después estuve 14 años en La Nación. Y hoy en día edito una página de la Presidencia de la Nación en Casa de Gobierno. Y estoy colaborando con Telam, porque hay una serie de notas que he mandado ahí al blog por los 30 años, ¿no? Así que para mí es una cuestión muy nostálgica de muchos compañeros que quedaron allá. En fin, es un poco triste, ¿no? Diego Pérez Andrade, periodista de Telam durante la Guerra de Malvinas, a 30 años de Malvinas, estamos semanalmente hablando del tema y queríamos, bueno, escuchar tu historia y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Vivo en Yo les Argentina. agradezco a ustedes por haberme invitado, cómo no. Bueno.